Libro de Amós. Entonces hoy comenzamos, ¿no?, este capítulo 8 y nuevamente habla de una visión. Habíamos visto aquí en el capítulo 7, tres visiones representativas, ¿no? Y una de las se puede decir a considerar, una de las visiones que más considerables era de la plomada. La plomada que justamente descendía del cielo y verificó la construcción de un muro. Y dice que estaba desastre el muro. El muro se iba hacia allá. Los muros tienen que levantarse rectamente, pero este muro se iba chueco. Parece que la plomada no necesitó medir tanto. Podemos entender entonces que el Todopoderoso envió al mundo, al pueblo, su palabra, su instrucción para poder calificar el estado en que se encontraba y descubrió que estaban totalmente mal. En Apocalipsis capítulo 21, creo, el juicio del trono blanco, ahí menciona que serán juzgados las personas por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Muy importante eso entenderlo. El Todopoderoso, el Elohim de Israel, nuestro Padre amado, dejó instrucciones, condiciones para la vivencia del hombre. También dejó la manera de poder ser redimidos. Quiere decir que si llegamos a ser juzgados por nuestras obras, no es porque no hemos sido redimidos, sino porque hemos rechazado esa redención. Hay que entender muy bien ese punto. Porque muchas personas creen, entonces uno es juzgado por sus obras, ¿y dónde queda la sangre de Cristo? ¿Qué pasó con la sangre? Claro, Yeshua vino para redimirnos precisamente porque estábamos en falta. Pero ¿por qué seríamos juzgados igual? ¿Qué sería lo que haría que, a pesar de que Yeshua vino a redimirnos, vino a mostrarnos el correcto camino y a pagar el precio de todas nuestras deudas, qué sería que haga que igual seamos condenados? Hemos rechazado a Yeshua. Y uno diría, no, yo a Yeshua no le rechacé. Jamás rechazaré eso. Entonces, por eso estudiando la Escritura, viendo la palabra, analizando lo que Yeshua habló, lo que Yeshua dijo, cómo enseñaba, cómo ordenaba, cómo sus apóstoles se dirigían hacia el pueblo y qué manifestaban, podemos entender si realmente no le hemos rechazado a Él. Pero la persona que no conoce sus méritos, su obra, su trabajo, lo que Él dijo, entonces ¿cómo puede decir que no le ha rechazado? Por eso existen los apóstoles, los profetas, los mensajeros, los que ha Él enviado para hacer discípulos, que significa personas instruidas conforme a la enseñanza del Mesías. Y por cierto, para ser discípulo del Mesías, antes tenía que haber sido redimido. No puede ser su discípulo sin haber sido redimido. Entonces es muy importante entender ese punto. Entonces, igual, en la época de Amós, ¿qué creen? El Todopoderoso simplemente va a traer juicio porque me caen gordos estos del norte. Ya no los aguanto más, ya no los soporto más. Durante mucho tiempo estuvieron escuchando, recibiendo, viendo, y también el Padre estuvo teniendo de ellos misericordia. Pero ellos ya pasaban los límites. Porque al entregarle la palabra, la Torá, Elohim a Moisés, y al darle a los levitas como parte de la instrucción para el pueblo, ya ellos saben cómo tienen que encaminarse. ¿Por qué entonces otra vez se levantaban los profetas? ¿Por qué se levantaban los mensajeros? ¿Qué representa en la Escritura cuando se levanta un profeta? ¿Por qué? Porque el Todopoderoso tiene misericordia de su pueblo rebelde, de su pueblo duro de corazón. Entonces no puede decir el pueblo que es juzgado porque sus obras eran malas.
es juzgado porque su obra era mala y porque rechazaron la misericordia que el Padre tuvo por ellos. ¿Se entiende, no? Este punto. Bueno, entonces, vimos entonces así el capítulo 7. Ahora vamos a ver el capítulo 8, que comienza de la siguiente manera. Así me ha mostrado el Eterno, el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Ya arrancamos con ese versículo. Entonces, él está en una visión, nuevamente, y de repente le aparece un canastillo de fruta. Y podemos, aunque ahí no dice qué tipo de fruta es, pero teniendo en cuenta el trabajo que hacía Amós, que recogía higos, y su trabajo era juntar los higos y prepararlos. Y generalmente la gente en la época cuando estaba ya en el verano, los últimos tiempos, empezaba a recoger todas las frutas, significa que terminaba ya las cosechas. Y acá mostrándole este canastillo lleno de fruta, que creemos que sería higo, le da, con esta visión le da una referencia de lo que significa. El mismo Todopoderoso explica el significado, no necesitamos aclarar tanto. A ver, vamos a ver con otra versión, quiero mostrarles. Siempre es bueno ver otra versión. El canastillo de frutas de verano es. La cosecha de la fruta de verano representa la maduración de Israel, así como la fruta de verano madura y se debe comer cuando se recoge, para evitar que se eche a perder. Israel estaba madura para ser tomada y destruida por sus enemigos. Esto es lo que representaría, ¿no? Continuemos. Siguiente versículo. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo, el Eterno ha venido, me dijo el Eterno, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Quiere decir que el estado de su situación de pecado ya llegó al punto en que ya se tiene que arrancar. Ya no se puede más permitir que esté ahí en el árbol. Ya llegó el momento en que se tiene que quitar, arrancar del árbol. Y habíamos entendido que la higuera, si es un higo, ¿no? La higuera representa, ¿no?, a la tierra de Israel, y el fruto representa sus hijos, ¿no?, los miembros. Y el que llegue el momento en que tienen que ser arrancados, quiere decir que ya no pueden más estar conectados a su tierra. ¿Y cuál sería la causa? ¿Cuál sería el motivo? Y lo que dice la Escritura, los pecados. Vamos al siguiente versículo. Y los cantores del templo gemirán, y en aquel día, dice el Eterno, el Señor, muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Quiero mirar unos textos que tienen, me parece, una relación con esto. Mateo 24. Yeshua también ya anunció de tiempos cercanos y tiempos de juicio. Mateo 24. Fíjense lo que dice acá. Entonces aparecerá, esto es cuando Yeshua le estaba hablando a sus discípulos de las señales del fin, ¿no? Los últimos tiempos le estaba hablando. Conocemos esta historia ya. Dice, entonces aparecerá, más arriba. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y acá habla de todas las tribus de la tierra lamentarán. Podemos tener dos referencias: o todas las tribus que están en la tierra de Israel, o todas las tribus de la tierra de Israel que fueron esparcidas en todas las naciones. Todas esas referencias pueden dar casi lo mismo. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Y miren lo que dice el 32. De la higuera aprended la parábola. ¿Qué es lo que podemos aprender de la higuera? Cuando ya su rama está tierna
y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Ustedes vieron alguna vez la planta de higuera? Higuera. ¿Vieron, no? En Argentina creo que hay, ¿no? Entonces, una buena referencia, ¿no? Aprendí aquella vez, ¿no? Ahora entiendo la parábola que Yeshua estaba hablando. Se te anuncia ya temporadas. Te anuncia ya que está llegando nuevamente. En el caso de la higuera, te anuncia cuando está viniendo el verano, tiempo en que va a reverdecer, y también cuando ya sus frutas ya están todas maduras, ya caen, quiere decir que ya está acabando ya otra vez el verano. Que viene otra vez los tiempos duros. Entonces así Yeshua estaba explicando, quiere decir que en este tiempo, que Él está anunciando esto, para los tiempos finales, el mundo ya va a estar en el colmo de maduración en lo que se refiere a pecado, entonces ya necesita ser enjuiciado. Entonces pero recuerden que el juicio cuando viene para las naciones, también viene el rescate para los que le estaban esperando. Siempre la persona cuando escucha de juicio, tormento, la ira del Padre, la ira del Todopoderoso, ¡ay, qué terror, qué horrible! ¿Por qué ese corazón tiene alguno? Porque está en el lado opuesto, ¿no? Porque está en el lado en que va a venir la ira. Pero si vos estás en el lado en que está esperando al Mesías, significa que sos el oprimido, sos el quebrantado, sos el que está pasando a duras penas esta situación, y va a venir Yeshua a enjuiciar a las naciones y a liberarte. Amén. Entonces, para el que está esperando la redención a través del Salvador, es una bendición estos tiempos finales. Pero para el que está en contra, no. Mateo 23 también. Esto es lo que hacían los falsos profetas, los falsos maestros en aquella época. Vamos a leer desde 1. Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, se sientan ahí. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y acá podemos entender que Yeshua se está refiriendo a la cátedra de Moisés con lo que se enseña lo que dice la Torá. Cuando se enseña lo que dice la Torá, eso es correcto. Pero cuando se enseñe lo que no dice la Torá, no lo hagan. Le está explicando bien claro. Cuando ustedes están delante de un rabino, un maestro que está en la cátedra de Moisés, en un lugar que le llamaban cátedra de Moisés, donde estaba un asiento especial, donde se consideraba como Moisés enseñaba, todo lo que diga que se relaciona con la Torá, háganlo. Pero lo que ellos digan que no esté en la Torá, no lo hagan, porque ellos enseñan muchas cosas, pero no hacen. Y miren lo que ellos hacen: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Y este versículo márcame. Me llegó mucho, me llamó mucho la atención, porque si Yeshua está diciendo que los maestros, cuando enseñan, lo que están haciendo es atar y cargar cargas pesadas en las personas que ni ellos pueden llevar, quiere decir que lo que la Torá enseña, lo que el Todopoderoso enseña, jamás puede considerarse una carga o una atadura. Pero lo que el hombre sí saca o enseña de su propio corazón, sí o sí va a ser carga y atadura para las personas. Así nos está explicando. Entonces hay que entender muy bien cuando estamos aprendiendo, si estamos enseñando lo que el Padre quiere que hagamos, que vivamos, o queremos cargar. Hay muchas personas, le comento esto rápido, hay muchas personas que aprenden mucho, aprenden rápido, empiezan a aprender muchas formas de guardar Shabbat, fiestas bíblicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tanto aprendieron tan rápido que lo primero que quieren hacer es
expresar su entendimiento a otra persona. Pero ¿de qué manera? Que así tenés que hacer, así tenés que vivir, así tenés que andar. ¿Por qué? Porque él aprendió, él se cargó de esto, y después lo primero que quiere hacer. Pero no creo que tantos conocimientos, imagínense ustedes, si un promedio, vos aprendiste la Torá en 10 años, podés aplicarlo tal vez un 5 o 6% máximo. 10 años. Prueben nomás, prueben. O si ustedes creen que ya lo aplica al 90%, bueno, felicidades. Pero prueben. Pero muchas personas aprendieron ya, como ahora tenemos tanta información rápida, ahora podemos hablar, buscar ahí, hablar ahí, rápido. A ver, ¿qué significa estas cosas? Buscamos en Google y ya sale ya explicaciones rápidas. Entonces directamente queremos, tal vez lo que le costó a esos que explicaron muchísimo entender, muchísimo aplicar, nosotros en 5 minutos, en 1 hora, queremos que la persona lo entienda y lo aplique. Así es. Y después ya estamos siendo como esto que le estamos metiendo. Y ni nosotros podemos aplicarlo. Porque nosotros tenemos un montón de problemas emocionales, familiares, económicos, etcétera. Primero tenemos que tratar de vencer todas estas cuestiones para que la palabra, la instrucción empiece a hacer efecto en mi vida. Por eso lo más práctico es que si vos estás aprendiendo algo, estás entendiendo algo, que observe qué beneficio le está trayendo a tu vida, cómo eso te está abriendo con las demás personas. ¿Qué opinión está teniendo las personas después de que ven que vos estás cambiando tu estilo de vida? Y si está dando un resultado positivo, puedes decir, funciona. Y darlo como testimonio. A partir de que yo viví de esta manera, visto el cambio, mi familia, mis hijos, las personas se dieron cuenta que ya cambié mi carácter, todo. Entonces la gente va a considerar, ¿qué estás aprendiendo vos? ¿Cómo entendiste? ¿De dónde sacaste? Diferente, ¿no? Vos no le vas a estar cargando a nadie. Eso es lo que Yeshua hacía. Yeshua vivía, manifestaba la Torá en su andar. Y eso era admirable para la gente. La gente se admiraba de él, de su doctrina y de cómo les enseñaba, de cómo convivía. Eso es muy importante entender para poder darnos cuenta de este punto. Continuando. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Inclusive le está mencionando que se quieren jactar por su indumentaria, pensando que si vos le ves con una buena indumentaria tradicional o religiosa, vos vas a decir, esta persona es hombre de fe. Está hablando, Yeshua quiere decir que no es la indumentaria lo que te va a calificar como una persona de fe, sino tu actitud y tu comportamiento. Y aman los primeros asientos en las cenas y en la primera silla. Bueno, continuaremos esto más largo. Vamos al 27, continuamos con este Mateo 23. Después vamos a Amós para entender de qué estamos hablando. Versículo 27. ¡Ay de vosotros! Aquí ya les está diciendo, ay quiere decir pobre de ustedes, ¿no? Escribas y fariseos, doble cara. ¿Así se puede decir hipócrita? Doble cara. ¿Qué es doble cara? No, hermanos, la vida tiene que ser así. No debemos hacer esto. Esto no está bien. Esto no es correcto. Pero a la hora de la verdad, ahí en el cuarto oscuro, como dice alguien, ya yo y Paco, totalmente diferente es nuestra actitud. Cuando te miras al espejo, ¿quién sos vos, amigo? El espejo te contesta, ¿no? Vos solo lo que está queriendo que los demás sean, vos cumplís todo eso que los demás quieren que hagan. Tal vez alguna vez o 2, 3 veces, pero en general sos peor que cualquier persona que está aquí. Peaja Einalá, escriba así, fariseo, doble cara. ¿Por qué? Soy semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. No necesito aclarar todo esto. Apariencia de perfección, pero cuando escudriñas lo profundo de esa persona,
encontrar cadáver. Esto es lo que toca hoy, ¿qué vamos a hacer? Entonces Yeshua le está aclarando, ¿no? Ay de ustedes, aparentemente son perfectos, pero escudriñen sus vidas, revisen, peyoona la pendecorazón, la petopata, te ongüe, vea la petopata. Y la de topado te ongüe, y gusto tan de, no, ¿verdad? Cuando ustedes se van, ven un sepulcro, no sé, me imagino yo, ¿no? Una tumba o no sé cómo en esa época eran los sepulcros, era medio cueva, ¿no? Todo bien pintadito, bien lindo. ¿Y qué tal lo abrí? Qué terror va a ser, ¿no? Mejor así cerrado, ¿no? Bueno, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de doble cara e iniquidad, malos pensamientos, malos deseos constantemente hay dentro de ustedes. Eso Yeshua le está diciendo a él. Vamos al 37, versículo 37. Vamos al versículo 37. Yeshua así está hablando. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué dice ahí? No quisiste. Los profetas venían para dar misericordia al pueblo, pero ellos rechazaban. Yo quiero protegerles. Yo sé que viven corruptamente, por eso enviaba cómo protegerlos, cómo aclararlos, cómo salvarlos, pero ustedes rechazaban. Entonces los profetas eran sombra y figura del Mesías que iba a venir a solucionar el problema. Ellos nos hablaban para librarnos del juicio, para que tengamos misericordia, pero de la hipotaije. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene el nombre de Adonai. Opabra, ahora van a vivir errante y extranjero por ahí, buscando de todas partes, hasta que nuevamente se te abra el entendimiento y, bendito el que viene, el nombre del Todopoderoso, el que viene a manifestar lo que el Todopoderoso quiere, o sea, a hacer su voluntad. Hemos captado. Volvamos a Amós. Eso es palabra de Yeshua. Entonces, y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice el Eterno, el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio. Vamos a ver una referencia ahí, en 3. Está cerca el día en que convertiré los himnos del templo en tristes lamentos por los muertos. Ese día habrá tantos cadáveres que los arrojarán en cualquier parte. Será mejor que se callen. Yo, el Elohim de Israel, les juro que así es. Esto es amenaza dura para las 10 tribus del norte. Opata bu'a, quiere decir eso, ¿no? En nuestro lenguaje podemos decir opata bu'a. Después, en 4, versículo 4. Oíd esto los que explotáis, y ahora vamos a ver la causa y la razón. Nuevamente el Todopoderoso va a aclarar. Oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Veamos en otra versión, para que entiendan mejor, ¿no? Escúchenme bien ustedes, humillen a los pobres y están acabando con ellos. ¿Qué es lo que hacía en ese tiempo la sociedad de Israel? Cada vez iba presionando más a la gente pobre. Tanto así que por causa de la situación ellos tenían que ser vendidos como esclavos. Igualito estamos en este tiempo. El poderoso está cada día, la gente poderosa está haciendo cada día más cosas para que esa persona que está en media situación vaya bajando y al final tenga que esclavizarse por cualquier monto. Me da 100,000 irán va a potandé, pero por favor, si no me da panja, leche. Va a llegar el tiempo así. Por favor, si me da pan y leche, haré todo lo que me diga, pero no tengo nada que comer. Bueno, está bien. Inclusive hay casos que algunas personas le hacen trabajar a alguien, le acusan de ladrón y después le meten a la cárcel o le hace trabajar gratis. Si no, le va a mandar preso. Hasta esas cosas existen en esta sociedad. Diciendo,
¿cuándo pasará el mes? Este era el corazón que tenía la gente en esa época. Vamos a analizar si este corazón no es igual al de este tiempo. Si por ahí encontramos alguna similitud en este lugar, resérvese nomás. No es una acusación, no es puede ser coincidencia. Nadie me dijo nada sobre sus vidas, que conste, ¿no? Nadie me dijo cómo viven, cómo andan, yo no sé nada de ustedes. Así que si es igual, que omitan. Diciendo, así hablan, ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo, y la semana, y abriremos los graneros de pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza. Esa era la mentalidad que teníamos. A ver esa referencia. Para vender más caro el trigo, ustedes se la pasan deseando que pronto termine el día de Shabbat. O sea, ¿qué era el pensamiento de ese tiempo? Ay, día de reposo. En vez de que yo esté ya negociando, comercializando, tengo que suspender mis actividades. Pero ya, opátamo. Ni bien llega la tardecita, ya, ahora sí, abren todo ya, restaurante, todo supermercado, todo se abre ya rápido. Porque lo único que quiere es vender, negociar y estafar. Porque en esa época el negocio era, cuanto más estafa, mucho mejor. Cuando más le engaña a la gente. Entonces ese es su pensamiento. Pronto termina el día de Shabbat. Y que pase las fiestas de fin de mes. Solo piensan en engañar a sus clientes usando pesas y medidas falsas. Ustedes saben que en esa época, cada vez que venía una fiesta a la gente que ya estaba en negocio, le caía como no le venía tan bien. Porque hay veces que en cada fiesta tenía que dejar de hacer alguna actividad. Por ejemplo, tenía que dejar de comercializar, tenía que dejar de vender, dejar de negociar, y eso no le venía bien. Entonces ellos solamente querían que se acabe ya esta fiesta para que yo siga haciendo mis trampas. Hay mucha gente así, que espera el día del negocio para seguir engañando y robando a las personas. Así vivían en esa época. ¿A quiénes le engañaban? A la pobre gente. Bueno, seguimos, ¿no? Versículo, dice, falsearemos con engaño la balanza. ¿Cómo se entiende esa palabra? El peso, el kilo, ¿no? Para robarle a la gente. Así dice el Todopoderoso a través de Amós le está diciendo que así ellos están pensando. Y era correcto. Para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos de trigo. Bueno, vamos a ver esta versión 6. Esto es algo terrible, ¿no? Quieren venderlo todo, hasta la cáscara de trigo. Quieren hacer esclavo a los pobres a cambio de unas monedas o por el precio de unas sandalias. Cuenta que en aquella época se le hacía trabajar a una persona, y como esa persona, por ejemplo, yo le presté dinero, mira, te iba a prestar dinero, 100,000 guaraníes te iba a prestar, y vos andás a hacer la cosecha y después trae y me vendé. Oíme, papá, oíme. Entonces él se iba y trabajaba, negociaba, Después cuando venía y me vendía, yo cambiaba mi balanza y salía menos o perdía o le decía que su producto no funciona. Entonces no le aceptaba, le pagaba, te voy a pagar 40,000 nomás. 40,000 nomás te voy a pagar. Acá tenés. ¿Y él cuánto me debe a mí? 100,000. Entonces, si yo le presté 100,000 y ahora le estoy dando 40 y él ese 40 me vuelve a devolver, 60 me sigue debiendo. Entonces, ¿y ahora qué va a hacer? Y bueno, ahora tenés que trabajar gratis. Ahora tenés que trabajar gratis. Estamos hablando de algo pequeño, pero cuando era la suma más grande, ahí ya tenés que ser mi esclavo. Pero ¿qué era la diferencia en esa época? Que cuando el juez él iba y le demandaba, mira, esta persona así, yo le presté y ahora no me puede pagar, y según la ley, ellos usaban a su manera. Él tiene que ser mi esclavo. Pero ellos no ponían más límite al tiempo de esclavitud.
¿Y qué hacían? Como esa persona quedó como su esclavo, después la vida de esta persona negociaba otra vez con otra persona y le vendía. Y así esta persona se convirtió en un esclavo. ¿Y los jueces? ¿Qué pasó con los jueces? Los que impartían autoridad siempre estaban a favor del poderoso. De esa manera en Israel se llenó la gente por causa de la deuda y la pobreza de esclavitud. Y sufrían y clamaban, y muchas veces le vendía a sus hijos, le vendía a su hija, le separaba a la familia. Era terrible, terrible. No, ustedes me deben. Aparentemente era legal, pero a su manera. Por eso es que Yeshua también empezó a exhortarle a los fariseos, porque ellos también aparentemente utilizaban la ley, los mandamientos, las instrucciones para supuestamente hacer las cosas que ellos decían que eran correctas. Pero todo era sepulcro, adentro era basura. Esa era la vida que estaban llevando en ese tiempo. Vamos a ver lo que dice algunos textos con referente a este punto. Vamos a Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6, versículo 10. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad? Y medida escasa que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Eso está diciendo Miqueas. Yo no voy a perdonar a este tipo de persona que estafó y empobreció y esclavizó a su semejante. Levítico 19, lo que dice la Torá referente a este asunto, para entender. Levítico 19, versículo 35. No hagáis injusticia. Esto es lo que dice la Torá, y ellos muchas veces usaban, claro, la Torá modificada. Recuerden que en el norte ya tenían una Torá de acuerdo a lo que ellos creían, ¿no? De acuerdo a la interpretación de tal sacerdote que ellos mismos habían puesto. Dice, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. No vas a nunca preparar una balanza, una pesa falsa. Jaque pora. No vaya a usar algo que sabe muy bien que le va a engañar. Un medidor falso, normalmente se usa mucho, ¿no? Los que venden combustible, los que venden a peso, a kilo, los que venden así, ¿cómo se llama? Así esa balanza de gancho, ¿no? Siempre está manipulado. Bueno, no, ni quiere ya popia. Entonces una persona que cree la Torá, que hace lo que dice la Torá, no tiene que engañarle en estas cosas a su prójimo. Yo el Eterno vuestro Elohim que os saqué de la tierra de Egipto, ¿no? Guardad pues todos mis estatutos y toda mi ordenanza y ponedlos por obra, yo el Eterno. Otro texto, Deuteronomio 25:13, también la Torá. No tendrás en tu bolsa, quiere decir que era costumbre en esa época tener dos balanzas. Una cuando vas a comprar y otra cuando vas a vender. ¿Sí o no? Sí, yo tengo luego mi propia balanza, vamos a empezar. Tanto. Ahora voy a vender, cambiar, ¿no? Tanto. Era costumbre en esa época hacer eso. La gente, los comerciantes, eso hacían. Pero acá el Todopoderoso sabe y les dice que no hagan eso. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean, atiendan bien, prolongados sobre la tierra que el Eterno tu Elohim te da. Entonces, si ahora hay sentencia contra la tierra de Israel, juicio que va a venir a ser masacrado, estamos viendo por qué, ¿o no? Ellos están... ¿Y acaso no se les avisó? ¿Acaso no se les dice, no se les exhortó? Eso se llama que el Todopoderoso tuvo misericordia de ellos. Oye, ego PM.
Oye, al venir un profeta a hablar, quiere decir que el Padre está teniendo misericordia de él. ¿Se acuerdan cuando David pecó, andando a matar a Urías, a ocultas? ¿Eso era digno de muerte o no? Sí, según la Torá es digno de muerte. Pero ¿qué pasó con David? Vino un profeta y le encaró y le habló. ¿Y qué hizo David? Se humilló, se arrepintió. Entonces él, aunque falló, quebrantó la Torá y era digno de muerte, aceptó la misericordia del Padre, recibió la misericordia del Padre, entendió la misericordia del Padre y estuvo tremendamente agradecido, porque a partir de ese momento su vida cambió. Eso es lo que nosotros hacemos cuando entendemos el valor que tiene la obra de Yeshua en nuestra vida. Y ahí podemos decir que hemos recibido su misericordia. Dice el 16, porque abominación, atiendan bien, es al Eterno tu Elohim cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. No gustai la ñandelojimbe, la persona ya puede hablando, deja ella correcto, según la Torah. Bueno, Levítico 25:39. Levítico 25:39. ¿Qué dice ahí? Cuando, porque recuerden que ellos se aprovechaban de la gente para esclavizarle, aprovechaban de su situación. No, voy a me debe, así que, esclavo ya, porque me debe. Y miren lo que decía la Torah. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiera a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo, te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá. ¿Ven lo que dice la Torah? No vas a aprovecharte de la situación de tu hermano. Pero ¿acaso en Israel eso le importaba a ellos? No. Al contrario, ellos esperaban. Hoy en día también lastimosamente muchas personas que prestan dinero, entidades bancarias, tienen este objetivo, apoderarse de los bienes de las personas. Esta es la mentalidad. Puede ser que me equivoque. Si me equivoque, discúlpenme. Pero generalmente esto es lo que escuché de gente que conoce la materia. Esta es la mentalidad de un banquero que viene a instalarse en una comunidad. Observa las casas, observa las propiedades y ya se imagina cómo va a negociar, cómo las va a vender cuando obtenga estas propiedades. Eso es lo que él está observando. Si yo tuviera ese terreno, si tuviera ese lugar, esta casa. Entonces, ¿cómo puede apoderarse de eso? Legalmente, ¿cómo lo puede hacer? No puede. Entonces, existe la metodología, prestarle bastante dinero a una persona, hacerle supuestamente muchísimos contratos, reglas, pero darle dinero. Y cuando esta persona no pueda pagar, al ataque mis valientes. Una cuadrilla de abogados que hablan todo, no sé, un artículo, ellos saben todo, hasta quitarle su propiedad. Anteriormente, en otros países, no sé si aquí también, por un celular que alguien sacaba a crédito, después no podía pagar 1, 2, 3 cuotas, se le demandaba, se le enjuiciaba y se le quitaba toda su casa por un celular. No sé si aquí ocurrió también, eso ocurrió cuando yo estaba en Bolivia. Una persona perdió su casa por un celular y era un Nokia y nomás de esa época. Entonces, si esa mentalidad existía antes, ahora existe también. No nos engañemos. El objetivo de la gente, de los grandes empresarios, es apoderarse de los bienes de las personas. Ese es su objetivo, de nuestro dinero. Por eso te ofrece esto, te ofrece aquello, porque no le gusta que tengamos dinero en el bolsillo, porque ese dinero ellos quieren tener para ellos. Entonces hacen de toda la forma. ¿Por qué la sociedad es tan insegura? Porque tienen que aparecer, ¿cómo se dice? Bolsas o corredores de seguros, aseguradores de auto, aseguradores de casa, cámara de acá, cámara allá, guardia de seguridad. Tienen que aparecer. Ahora el agua se está contaminando, según las informaciones. ¿Y quién cree que está empezando a promocionar agua pura? Los vendedores de agua, ¿no? No beba agua de la canilla, ellos mismos sacan
la información que se está sacando de que el agua está contaminada, y puede ser que sea cierto, yo no digo que no. ¿Para qué? Para que compremos más agua. ¿Y quién me dijo hoy que dentro de poco hasta el aire va a estar contaminado? Ya está, ¿no? Entonces cada día estamos siendo más oprimidos por esta sociedad corrompida. ¿Acaso el Todopoderoso no está viendo eso? Está observando y va a juzgar. Lo que nosotros tenemos que cuidarnos es de no ser parte de esta corrupción, de esta falsedad. De eso tenemos que cuidarnos. Bueno, continuemos. Vamos a Proverbios 11. Proverbios 11, versículo 1. El peso falso es abominación al Eterno, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Y atiendan bien lo que dice ahí, mas con los humildes está la sabiduría. La persona que vive estafando y engañando, primero es abominada por el Padre y es una persona con soberbia. Vamos a otro texto, Proverbios 20, 10. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas, que dice ahí, son abominación al Eterno. Igual también eso se incluye con la vida, porque cuando Proverbio está hablando, ya habla de la vida también. Vos presentás una vida falsa a unas personas, entonces, pero tu vida es otra cosa, eso es abominación. Tenemos que cuidarnos de esas cosas. Es yetu'u asunto coa, pero tenemos que cuidarnos de ese punto. Versículo 11, ¿no? Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Vamos a 23, versículo 23, ahí mismo. Ese mismo, versículo 23. Repite nuevamente. Es importante, si repite varias veces, es porque es importante, ¿no? Abominación son al Eterno las pesas falsas y las balanzas no, y la balanza no es buena. Y la balanza falsa, perdón. La balanza falsa no es buena. Ya estamos aclarando ese punto. Lo que el Padre piensa. Bueno, creo que ya entendimos este punto, ¿no? Lo que el Padre quiere hablar. Nos volvamos a Amós porque nos vamos a terminar entonces hoy. Nos queda ya mucho. Bueno, entonces para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderle los malos, venderemos los desechos de trigo, dice. La cáscara y todo le vamos a vender a ellos. El Eterno juró, por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Anike moa shere saraita la peyapoacue a inocentere. Anike peimoa shere saraitaja. Shere saraitaja. No se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella, subirá todo como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Había una característica que tenía el Nilo, ¿no? De inundar y arrasar y destrozar todos los pueblos. Bueno, algo así va a ocurrir en estos tiempos. Acontecerá en aquel día, dice el Eterno, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Tiene pinta de una profecía este versículo, porque es como decir, va a haber tiempo en que voy a cortar toda vuestra alegría, todas vuestras fiestas, y le habla más o sea, declara más o menos en un determinado momento, y dice que será al mediodía. Yo considero que después de que Yeshua murió, era más o menos, estuvo desde la hora novena hasta la hora, no, de la hora sexta hasta la hora novena, ¿no? En la cruz. Después de que él murió y llegó el Rúa y los apóstoles fueron a predicar, unos cuantos años después, en el año 70, terminó todas las actividades religiosas que durante mucho tiempo Israel estaba haciendo. Las festividades oficialmente quedaron suspendidas a partir de ese momento. Entonces puede referirse al momento en que Yeshua va a cerrar y va a culminar y va a venir una
una época de aflicción para todos aquellos que hayan rechazado la Torá y sobre todo al Mesías, ¿no? El Mesías representa la misericordia. ¿Y qué le parece a usted? A partir del momento en que Yeshua muere, los apóstoles empiezan a predicar, se destruye el templo, ¿cómo vivieron los judíos? ¿Qué tipo de vida han tenido? Felices y contentos, ellos han sido bendecidos. A partir de ese momento, su vida fue terrible, terrorífica. Empezaron a vivir perseguidos. Todo lo que la Torá hablaba de sufrimiento le empezó a acontecer. ¿Por qué razón? Porque uno, se habían apartado de la Torá, dos, se habían apartado de la gracia. Pero eso no quiere decir que el Padre los olvidó. Él los tenía en sus planes para restaurarlos. Porque eso habla el siguiente capítulo que va a ser el próximo sábado. Pero tenemos que terminar esto. Y dice, y cambiaré vuestras fiestas en lloro. Ya no va a ser más alegría, felicidad, Shavuot, Pentecostés, Pesach, ahora va a ser lamento, tristeza. Si ustedes empiezan a analizar la historia de los judíos, a partir del año 70, después de que cae Jerusalén, se destruye el templo, constantemente ellos fueron perseguidos, masacrados, asesinados. No podían más hacer sus fiestas como hacían antes. Ya no podían vivir. E inclusive se levantaron en guerra contra Roma y fueron terribles. Era terrible la manera en que eran ejecutados. Si no desaparecieron de la historia el pueblo judío, es porque el Todopoderoso le prometió a David, ¿no?, que nunca apagaría lámpara de su pueblo. Era una bendición sus vidas, pero a pesar de eso, muchísimas aflicciones pasaron. Podemos tener en cuenta ese punto. Cambiaré vuestra fiesta en lloro. Claro que también estamos entendiendo que esto está hablando para las 10 tribus del norte en exclusividad. Y fíjense que después de que las 10 tribus del norte fueron esparcidas, ya no pudieron más celebrar las fiestas, ni aunque hipócritamente como antes, ¿no? Ahora ya tenían que adaptarse a costumbres paganas, tenían que adaptarse a tradiciones paganas, y ahí sí su vida fue un caos verdadero. Se olvidaron de todo lo bueno que era lo que el Padre les dio por haber sido rebeldes a la palabra. Después dice, todos vuestros cantantes en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como el llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales, y cuando dice he aquí vienen días, habla de tiempos futuros. Enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Eterno. Va a llegar un momento en que ahora ellos están saciados de pan, ahora viven cómodamente. Muy difícilmente creo que la sociedad actual, nuestra sociedad, si no me equivoco, creo que nadie estaría ahora llorando de hambre. No, tal vez no comió hoy nomás, pero sí o sí, acá en Paraguay por lo menos tenemos mango, tenemos limón, tenemos melón, ya le copa las cosas, ¿no? Tal vez en África puede ser. Pero si ustedes sí se dan cuenta, llegó el tiempo en que la gente empezó a ansiar conocer la verdad y no encuentra. ¿Acaso no han escuchado muchos testimonios de, y me fui a una iglesia, y me fui a otra iglesia, y leí, buscaba y no encontraba? Y mucha gente se va a la iglesia. Se abre la iglesia acá, se abre la iglesia en tal parte, se llena de gente, la gente va, busca conocimiento, busca la palabra. ¿Por qué? Porque tiene hambre y sed de conocer la verdad. Hay cuase tepion va eje y se la ñandelo ñandebe. Quiero conocer. Si es que hay mucha gente que está regresando a las raíces de la fe, a las raíces hebreas, es porque tiene hambre y sed. Es porque no ha encontrado nada en tantas religiones que ha habido. Va a llegar los tiempos en que va a ser así. No es pan, no es comida lo que va a buscar. Ese deseo de conocer la verdad. ¿Será que esto es la verdad? ¿Será que estoy en lo correcto? ¿Será que esto que ha aprendido tantos años es la verdad? Va a llegar ese momento. Pero no va a encontrar, dice. Va a necesitar buscar para que pueda tener misericordia. Cuando hay abundancia, hay menosprecio.
Cuando hay necesidad, entonces una persona realmente sufre y clama. Sí, si ustedes todos los días comen bien, se alimentan bien, y yo saco acá un pan que era de ayer, no creo que nadie reclame, ¿no? ¿Quién quiere este pan de ayer? Era compré y le di un mordisco, pero uno nomás. Nadie va a pedir. Pero si están ya 4 días sin comer nada, ¿ustedes creen que menospreciarían este pan? Yo, a mí. En especial los más chiquitos no van a dudar, ¿no? Yo quiero. Van a buscar, sí. Ese es el tiempo que estamos ahora. Por eso buscamos, donde sea, páginas de internet, aquí, cualquier lado. Estamos desesperados, pero tenemos que saber por qué. ¿Por qué llegamos a esa situación? ¿Qué nos aconteció? Todo lo que estamos hablando de Amós, éramos nosotros. Estafadores, engañadores, burladores, ya creetere, ya entendemos y la mandá, ya entendemos y entendepá. Entonces llegó un momento en que nos volvimos ignorantes, necios, tontos, ya no sabemos, como dice, ya no sé ni qué es lo que creo. Ya no sé ni, ya, ¿cómo era el dicho filosófico? Ya no sé que no sé nada. Bueno, eso, sé que no sé nada, solo eso sé. Bueno, quiero mostrar unos textos referentes a este punto antes de que se acabe nuestro tiempo. Vamos a Isaías 13, primeramente. Tiempos de oscuridad, tiempos de terror, ¿no? Tiempos de terror. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Vamos a otro texto. Isaías 59:9. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Esa es nuestra situación según la Escritura. ¿Y qué dice Mateo 27:45? Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, refiriéndose al momento en que la humanidad se quedó a oscuras, cuando el Mesías estaba muriendo. Bueno, ahora quiero ver referente a este punto de nos quedamos sin escritura y sin palabra y estamos con hambre de palabra. Vamos a 1 Samuel, primero capítulo 3. Fíjense qué ocurrió esto ya en un momento. 1 Samuel capítulo 3. Con esto ya vamos a terminar. Capítulo 3, versículo 1. En tiempo del profeta Elí ocurrió algo similar. Dice, el joven Samuel ministraba al Eterno en presencia de Elí y la palabra del Eterno escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Era una época de los jueces donde nadie podía más escuchar ni entender los planes del Padre. Aunque, fíjense que aunque tenían la Torá, tenían la Escritura, pero dice que escaseaba. No había. Ni el propio profeta Elí, que era sacerdote, recibía revelaciones del Padre. Hasta que apareció un hombre de fe como niño que era Samuel. Otro texto. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 3. Atiendan bien lo que dice acá. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Elohim y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron al Eterno Elohim de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Eso está hablando la Escritura. Mucho tiempo estaban viviendo sin quien le enseñe, sin ley, sin sacerdote. No es que no había, pero no le podían enseñar la verdad. Entonces había hambre. En la época de Yeshua, este era el gran problema. Por eso es que cuando Yeshua empezaba a hablar, la gente se sorprendía y se maravillaba, porque estaban ya con mucha hambre. Ezequiel 7:26. Ezequiel 7:26. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento
y rumor será sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la Torá perecerá del sacerdote y el consejo de los ancianos. Vendrá, hasta ahí, ¿no? Está ahí. Bueno, otro texto. Miqueas 3:6. Miqueas 3:6. Esta era la situación en que estaba el pueblo de Israel en ese tiempo. Miqueas 3:6. Después Oseas 5:6. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad, del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Elohim. Fíjense que todos los profetas están cuadrando, que va a haber tiempo en que ellos van a hablar, se van a confundir, no van a saber ni qué es lo que dicen, cualquier cosa van a hablar y el pueblo va a estar hambriento y sediento y sin esperanza. Así van a vivir. Oseas 5:6. Oseas 5:6. Con sus ovejas y con sus vacas andarán, buscando al Eterno y no le hallarán, se apartó de ellos. Y precisamente esto también es para el pueblo de Israel, para las 10 tribus del norte. Recuerden esto, cada vez que hablamos de las 10 tribus del norte, estamos hablando de esa nación que se esparció entre las naciones y que se mezcló con los gentiles y que Yeshua vino a redimir. O sea, ¿dónde están esas personas que ahora están hambrientas y sedientes de la palabra? Acá, entre nosotros. Somos ñandé, así se puede decir. Somos nosotros. Fíjense lo que dice 2 Timoteo 4. Él habló también así. El apóstol Pablo le habló así, ya al Nuevo Testamento. Te encarezco, Pablo le dice así al apóstol Pablo. Te encarezco delante de Elohim y del Señor Yeshua HaMashiach, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En su manifestación, cuando vuelva nuevamente, y en su reino que va a establecer. Que prediques. ¿Qué le está diciendo? Ella poque las hayande porque ñande rey o uta o juzga la oñe presentata yae. Ande predicará la palabra, prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, vendrá momento cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Yo puse otra versión ahí para ver más claro el versículo 3. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. El problema no es que no existe más la palabra y se perdió. La mente de la persona se embotó, como dice, o se engrosó, y ya la verdad ya no quiere más escuchar. La realidad ya no quiere más escuchar. Dice ahí. No querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrá oír enseñanza diferente, por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. Y el 4 también, vamos a ver la referencia. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención, y atiéndame lo que dice ahí, a toda clase de cuentos. Y se dice qué, y se comenta qué, y se cree qué. Y es por eso que llegamos a esta desesperación, porque ahora vos ya no sabés si lo que está escuchando es un cuento o es la verdad. Está la gente tan desilusionada. Vos abrís esta Biblia y hay personas, yo no sé si esto es lo que dice es cierto. ¿Cómo sabes si la Biblia es la verdad? ¿Cómo sabes si esto es cierto? Ahora aparecen hay nuevos libros, el libro de Tomás, ¿no? El libro de Judas, el libro del Evangelio de María Magdalena, hay otro Evangelio de Santiago, hay el libro de los jubileos, el libro de Enoch, un montón de libros. No digo que sean falsos o no.
Pero ya la persona está toda confundida. Ya no entiende qué es lo que pasa. Está desesperada, está con una tremenda sed. Esa misma situación tenía Natanael. Natanael, ¿se acuerdan? El que era verdadero israelita. Por eso cuando le dicen, Natanael, hemos encontrado al Mesías, ¿cómo él responde? Que el Mesías Jesús, que es de Galilea, ¿no? Así él dice, ¿no? ¿Galilea? ¿Acaso de Galilea va a salir un profeta? Él inmediatamente ya no quería aceptar. De tantas falsedades que había en ese tiempo, ella rechazó inmediatamente. No creo. Hasta que le mostraron y hasta que Yeshua le manifestó su poder. ¿Por qué le llamó verdadero israelita? Porque él no oía cualquier fábula, cualquier cuento. Él tenía que basarse en los escritos para poder confirmar. Bueno, terminemos. Y aquí viene el día, dice el Eterno, en que los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra del Eterno. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra del Eterno y no la hallarán. Ojecata. Por eso, hermanos, si ustedes tuvieron la bendición de entender el llamamiento de restauración, es para estar muy agradecido, no es para sentirse jactado y decir, no, es para, gracias Señor, porque entre tantas personas que realmente están buscando al Padre, ¿ustedes creen que esa gente que va a la iglesia, oh Señor, llora? Muchos de ellos le buscan, pero no se les abre el entendimiento, no logran captar. También muchas personas, yo veo siempre que muchas personas dicen, cómo quisiera un lugar para reunirme, cómo quisiera tener hermanos con quien reunirme, pero acá hay muchos que, ay, reunión ya otra vez, ay, cómo quisiera solamente tener mi internet y ahí nomás participar. Hay personas que sienten que el internet es la mejor manera de aprender y que se quedan ahí, aunque tienen dónde irse, saben, conocen familia o hermanos, pero ya se ha metido en una creencia que la computadora es su Dios. Esa es la verdad. Esa es su creencia. No se confundan, por favor, con el internet o las informaciones que sacan por ahí. La mejor manera de poder demostrar que tu fe está manifestándose es reuniéndote con otras personas. Amigos, familiares que están creyendo la palabra, pero no se queden encerrados solamente ahí en cuatro paredes, y ahí son poderosos, ahí lanzan todo tipo de misiles, piu, 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 piu. Enfrente, corren, ¿no? No es así. Hay que realmente compartir. ¿Por qué? Porque nuestras debilidades se manifiestan cuando nos reunimos. ¿Es así o no es así? Sí o sí, si yo soy perfecto en internet, ahí no me equivoco en nada, ahí hago perfectamente. Al juntarme con alguien, al convivir con alguien, se va a ver mis errores. El Todopoderoso al convivir nos muestra nuestras debilidades y eso conocemos. Entonces, en aquel tiempo, versículo 13, las doncellas hermosas, los jóvenes desmayarán de sed. Esto es interesante, este texto, para mí, porque va a haber un tiempo en que las mujeres, las jovencitas, las doncellas, las vírgenes, ya no serán más usadas para manifestaciones humanas y carnales. Imagínense, sino que van a tener deseo y ansiedad de aprender la palabra. Y también, ¿quiénes más? Los jóvenes desmayarán, dice, ya no estarán contentos con lo que se les está ofreciendo. Eso es una palabra profética buena en aquellos tiempos. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Elohim, oh Dan, y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. En el 13 y el 14 vemos dos cosas diferentes. Primero, la juventud que se va a levantar buscando la palabra verdadera. Segundo, los viejos de antes, los viejos, los veteranos, los arcaicos que no quieren desarraigarse
de sus tradiciones. No, se pesa creeja, pesa creeta, pesa manota, dai cuasin bebé, se pesa ñembo eacue. Berseba, como dice Dan, caerán y nunca más se levantarán. Los que no quieren rechazar sus tradiciones. En todas estas ciudades era donde se habían establecido las creencias falsas, las creencias contaminadas de Jeroboam. Ahí es donde se estableció. Entonces, hay una esperanza, ¿no? Vamos a ver lo que dijo Yeshua en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Espera un ratito, eso quería mirar, ese es referente a Segunda de Reyes 17:37. Atiendan bien esto para y después vemos lo que dijo Yeshua. Fíjense lo que era la época. Esto es en el momento en que los asirios estaban ya rodeando la frontera de Samaria. En el momento que ya estaban listo, se escuchaba ya. En el momento en que el juicio estaba así temblando. En ese momento ocurría, se narraba este texto. Los estatutos y derechos y Torá y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto, eso es lo que se le está narrando a este pueblo. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed al Eterno vuestro Elohim, y Él os librará de la mano de todo vuestro enemigo. Pero ellos no escucharon, dice. Esto es lo que dice la Torá. Pero ellos no gendui. Ellos no escucharon, antes bien, según su vieja costumbre, su costumbre antigua, siguieron creyendo en Betel, en Dan, en Berseba, en Gilgal, en los becerros de oro, en las deidades que le puso Jeroboam. Siguieron sus viejas costumbres. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron al Eterno aquella gente y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos, sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Entonces el juicio, ya, entren asirios. Entraron. Así ellos no cambiaron su mentalidad. Tala y creencia tuyare. Ahora vemos qué es lo que dijo Yeshua en capítulo 5. Instrucción para sus discípulos. Mateo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados, dichosos significa esa palabra bienaventurados, dichosos o felices. Atiendan bien quiénes son para Yeshua la gente feliz y dichosa. ¿Quién es? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre, ahí en una traducción correcta decía aní parecerá, ¿no? Era humilde, ese era pobre. ¿Qué significa humilde en espíritu? Entiende que está necesitado de las cosas del Padre. Ese es humilde de espíritu. ¿Me entienden? ¿No? Entiende que está necesitado de las cosas del Padre. Bienaventurado, dichoso el que entiende que está necesitado de las cosas del Padre. Supongamos que ustedes están acá necesitados de dinero, sus hijos están pasando hambre y yo le ofrezco, yo quiero darle dinero acá al que realmente venga y me pida, yo le voy a dar, el que esté necesitado, pero ustedes son muy orgullosos. No, que yo voy a pedir al pastor, no. Entonces se van así y ¿qué pasa en su casa? Sus hijos hambrean, yetuú la pende situación. ¿Me están entendiendo? De la misma forma, estamos hablando de lo espiritual. Si ustedes pueden captar que están necesitados de lo espiritual, van a buscar la palabra, van a buscar la Torá, el Todopoderoso. Pero contrario, si son ricos en espíritu, ¿qué quiere decir rico en espíritu? Están satisfechos, ya no necesitan nada. Recuerden que esto le está enseñando a sus discípulos. El verdadero discípulo es el que siempre entiende que necesita del Rúa, de la Torá, del Todopoderoso. Ese es dichoso. O sea que el que ya se siente lleno, entonces lo contrario de dichoso es desdichoso. Después, bienaventurados, dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué llora la gente?
¿Por qué llorarían? Dice en Israel, porque viene catástrofe sobre ellos, porque viene tragedia. Pero antes de eso, ¿quiénes estaban llorando? Las personas que eran oprimidas, las personas que eran maltratadas, las personas que no recibían justicia conforme a la Torá, o que se decían, pero la Torá dice, no, hombre, es Torá, viu. Esas personas que lloraron por las injusticias que se le cometieron, van a ser consolados. Y van a llorar los otros. Entonces, dichoso si vos lloraste por causa de la Torá, la injusticia que decía la Torá. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen, y aquí está la clave, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed, justicia es de que se haga la voluntad del Todopoderoso. Dichoso, porque ustedes anhelan eso, porque ustedes esperan eso. A partir de que ustedes esperen la que se haga justicia y viven en un mundo de injusticia, van a empezar a tener hambre y sed y hasta se desmayarían. ¿Por qué están tan desmayados? Porque esta sociedad no me sacia, no me llena. Entonces, una muchacha joven, una jovencita que se satisface con el mundo, ¿es dichosa o, cómo es lo contrario de dichosa? ¿Desdichada? Sí, desventurado. ¿Sí? Si las jovencitas se sienten satisfechas con lo que el mundo le ofrece, entonces para el Eterno son desdichadas. Los jóvenes también. Si están satisfechos, si se sienten llenos, si el mundo les llena, estamos hablando de lo que dice la palabra, ustedes no son dichosos. Pero si tienen hambre y sed de hacer lo que el Padre quiere, de encontrar la voluntad del Padre, son dichosos. Y la pregunta es, ¿dónde van a encontrar eso? En la Torá, en la palabra, en Yeshua. Por eso Él está hablando a sus discípulos de esta manera. Si son pobres en espíritu, van a buscar. Compren de mí, decía en Apocalipsis. No compres de otro lado, compras de mí. Oro puro, ¿no? Yo te daré. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Amós. Bendiciones y hasta pronto.